Buenos días, estimados estudiantes de la Tecnología Superior Universitaria en Emergencias Médicas. Sean bienvenidos a esta clase, un espacio donde no solo compartiremos conocimientos, sino que forjaremos la mentalidad necesaria para salvar vidas en el mundo real. Hoy abordamos el contenido 5 de nuestra primera unidad, un tema que es la columna vertebral de nuestra práctica diaria, los niveles de prevención primaria, secundaria, terciaria y su aplicación crítica en el soporte vital básico y avanzado. Quiero que entiendan que lo que vamos a discutir hoy no es teoría para llenar un examen, es el mapa operativo que guiará cada decisión que tomen a bordo de una ambulancia o en la escena de un desastre. Para empezar, debemos contextualizar curricular y epistemológicamente esta unidad. Este desarrollo responde a una necesidad imperativa: dotarlos a ustedes, futuros profesionales, de una estructura cognitiva sólida que les permita estratificar riesgos y gestionar recursos sanitarios con una visión de salud pública operativa. La epidemiología crítica y la medicina de emergencias no son islas separadas, convergen exactamente en el punto donde su intervención clínica individual tiene el potencial de modificar indicadores poblacionales enteros. En este sentido, el modelo de la historia natural de la enfermedad, postulado originalmente por Hugh Liebel y E. Gurney Clark en la década de 1950, no debe enseñarse como una reliquia histórica cubierta de polvo. Al contrario, debe ser el GPS que orienta su práctica. La adaptación de este modelo al entorno prehospitalario transforma al paramédico de un mero recolector de pacientes en un agente de prevención integral capaz de transitar fluidamente entre la prevención primaria, asegurando la escena, la secundaria, reanimando y limitando el daño, la terciaria, iniciando la rehabilitación funcional desde el contacto inicial, y la cuaternaria, aplicando la ética de la no maleficencia. Vamos a adentrarnos en el capítulo 1, marco conceptual y evolución histórica. La génesis de los niveles de prevención se remonta a la necesidad de estructurar las intervenciones no solo en función de la enfermedad presente, sino de su cronología evolutiva. Liebel y Clark propusieron un esquema que dividía el proceso salud-enfermedad en dos grandes periodos: el prepatogénico y el patogénico. En nuestro contexto académico, es fundamental que comprendan que el periodo prepatogénico es el escenario de la interacción subclínica entre la tríada ecológica: agente, huésped y ambiente. En la calle, esto se traduce en la cinemática del trauma antes del impacto o en los determinantes sociales que precipitan una crisis hipertensiva en un barrio marginal de Guayaquil. La epidemiología moderna ha enriquecido este modelo introduciendo la prevención primordial, que actúa sobre las condiciones sistémicas, y la prevención cuaternaria, que surge como una autocrítica necesaria ante la iatrogenia del sistema sanitario. Para el servicio de emergencias médicas, aplicar este marco implica un cambio de paradigma radical. Ya no se trata solo de responder al evento de forma reactiva, sino de anticipar la evolución del cuadro clínico. Cuando un paramédico evalúa una escena de accidente de tránsito en la vía a la costa, está analizando el periodo patogénico de las víctimas, sí, pero simultáneamente está gestionando el periodo prepatogénico de los espectadores y del propio equipo de respuesta, aplicando barreras de prevención primaria para evitar nuevas lesiones. Analicemos la tríada ecológica en el escenario de emergencia ecuatoriano. Ecuador presenta un perfil complejo, una doble carga de enfermedad. Tenemos la persistencia de enfermedades infecciosas como el dengue en la costa, sumada al aumento exponencial de enfermedades crónicas como la diabetes y lesiones por accidentes de tránsito. El agente puede ser físico, como la energía cinética en un accidente de moto, muy común en provincias como Manabí; biológico, como el vector del Zika; o químico, como los organofosforados usados en intentos autolíticos en zonas rurales de la sierra. El huésped tiene factores intrínsecos como la edad o comorbilidades, y el ambiente puede ser físico, como una vía en mal estado con neblina en el Cajas; o social, como la violencia urbana en zonas de alta marginalidad.
Ustedes deben ser capaces de identificar cómo la interacción de estos factores define el nivel de prevención. Si hay lluvia y tráfico pesado, el agente energía cinética es un riesgo latente. Su intervención no se limita a atender el trauma, secundaria, sino a reportar las condiciones y educar, primaria. Pasemos al capítulo 2, nivel 1, prevención primaria en la operativa diaria. Aquí redefinimos el rol del paramédico, de la reacción a la protección. La prevención primaria busca evitar la aparición de la enfermedad controlando los agentes causales. Históricamente se pensaba que esto era solo para consultorios, pero los modelos de paramedicina comunitaria demuestran que ustedes tienen un acceso privilegiado a los hogares donde se originan los riesgos, posicionándolos como actores clave en la prevención primaria de lesiones. La seguridad de la escena es prevención primaria pura. Su objetivo es interrumpir la cadena de eventos para que no se generen nuevos pacientes. Esto incluye el control del perímetro en incidentes con materiales peligrosos, la conducción defensiva de la ambulancia para evitar accidentes que son una causa significativa de muerte laboral y el uso de equipo de protección personal, EPP, como respiradores N95 para bloquear la puerta de entrada de agentes biológicos. Un concepto pedagógico crucial aquí es el teachable moment o momento de enseñanza. Las personas son más receptivas a la información preventiva justo después de un casi accidente. Si atienden a alguien con contusiones leves por no usar cinturón, ese es el momento para una intervención educativa breve pero impactante sobre la cinemática del trauma, o en una visita por ingestión accidental de tóxicos en un niño, pueden educar a los padres sobre el almacenamiento seguro. Además, la expansión de su rol incluye la participación en campañas de vacunación en zonas de difícil acceso, llevando la inmunización, prevención primaria específica a donde más se necesita. Ahora, el capítulo 3, nivel 2, prevención secundaria y la limitación del daño. Esta es la esencia de la medicina de emergencias. Se centra en el diagnóstico precoz y tratamiento oportuno. El objetivo no es evitar que la enfermedad ocurra, pues ya ocurrió, sino detener su progresión y evitar la muerte o secuelas irreversibles. Aquí el factor tiempo es Dios. Hablamos de la hora dorada y los 10 minutos de platino. En trauma crítico, cada minuto adicional en la escena que no se invierta en intervenciones salvavidas aumenta la mortalidad. Cumplir con los 10 minutos de platino es, en sí mismo, una estrategia de prevención secundaria. Analicemos intervenciones tiempo dependientes. En una hemorragia exsanguinante, tienen menos de 2 minutos para aplicar un torniquete y prevenir la tríada de la muerte: acidosis, hipotermia, coagulopatía. En un paro cardíaco, tienen de 4 a 6 minutos para iniciar RCP de alta calidad y desfibrilar, previniendo la anoxia cerebral irreversible. En un ACV isquémico, la escala de Cincinnati y la prenotificación al hospital pueden salvar la zona de penumbra isquémica en el cerebro. Y en sepsis, la identificación temprana con Key-SOFA y fluidos en la primera hora previene el shock refractario. Un componente operativo vital es el proceso Fix-It durante la evaluación primaria. En lugar de completar una evaluación exhaustiva antes de tratar, ustedes intervienen inmediatamente sobre cualquier amenaza vital. Si la vía aérea está obstruida, A, la arreglan ya antes de pasar a la ventilación, B. Esto asegura que la hipoxia no progrese. Además, el triage de trauma es una herramienta de prevención secundaria para evitar dos errores: el under-triage, o llevar un paciente grave a un hospital básico, aumentando la mortalidad, y el over-triage, o llevar un paciente leve a un centro de trauma nivel 1, saturando el sistema. En Ecuador, usar correctamente la matriz de referencia con el EQ911 es crítico para asegurar que el paciente reciba el tratamiento definitivo sin retrasos. Avanzamos al capítulo 4, nivel 3, prevención terciaria y la continuidad del cuidado. La prevención terciaria busca reducir el impacto de una enfermedad establecida y facilitar la rehabilitación. A menudo se piensa que esto es solo para fisioterapeutas, pero sus acciones en la fase aguda determinan el potencial de rehabilitación. En un trauma cráneoencefálico, TCE, el daño primario ya ocurrió. Su misión es prevenir la lesión secundaria por falta de oxígeno
o sangre. Evitar la hipotensión y la hipoxia son medidas de prevención terciaria prehospitalaria. Un solo episodio de hipotensión en un paciente con TCE duplica la mortalidad y empeora el pronóstico neurológico. Igualmente, el manejo cuidadoso de la columna vertebral evita que una fractura estable se convierta en una sección medular completa, preservando la función motora. El modelo de paramedicina comunitaria es la aplicación más robusta de la prevención terciaria. Programas como Mingay en Ecuador demuestran su eficacia. Los paramédicos realizan visitas domiciliarias a pacientes con insuficiencia cardíaca o EPOC, verifican la adherencia a la medicación y evalúan signos de descompensación, evitando readmisiones y rompiendo el ciclo de la puerta giratoria. En diabetes investigan las causas de hipoglucemias recurrentes, educan y conectan con servicios sociales, previniendo el daño neurológico acumulativo. Llegamos al capítulo 5, nivel 4, prevención cuaternaria y seguridad del paciente. Este es el imperativo ético, primum non nocere, primero no hacer daño. La prevención cuaternaria se enfoca en evitar el daño causado por la propia intervención médica. En el entorno prehospitalario, donde la toma de decisiones es rápida, el riesgo de iatrogenia es alto. Un ejemplo claro es el uso racional de la inmovilización espinal. Antes se inmovilizaba a todo el mundo en tabla rígida. La evidencia actual muestra que la inmovilización innecesaria causa dolor, dificultad respiratoria y úlceras por presión. Aplicar protocolos de restricción de movimiento espinal selectiva es prevención cuaternaria. Evaluar criterios y decidir no inmovilizar si no es necesario, protegiendo al paciente de los efectos adversos. En la gestión de la vía aérea, priorizar dispositivos supraglóticos o ventilación básica sobre una intubación difícil y riesgosa es también prevención cuaternaria. Y en pacientes terminales, reconocer órdenes de no reanimación válidas y abstenerse de iniciar maniobras futiles evita el encarnizamiento terapéutico y protege la dignidad del paciente. Incluso el transporte con luces y sirenas, código 3, conlleva riesgos. Estudios demuestran que el ahorro de tiempo es marginal y no justifica el riesgo de accidentes en pacientes no críticos. Decidir realizar un transporte sin sirenas es una medida de prevención cuaternaria que protege al paciente y al público de un accidente fatal generado por el propio sistema de ayuda. Finalmente, el capítulo 6, procedimientos e instrumentos de aplicación. Para transferir esto a la práctica, integramos instrumentos como la lista de chequeo de seguridad pre-traslado, verificar si la vía aérea está asegurada y monitorizada con capnografía es prevención secundaria para evitar hipoxia. Verificar accesos venosos es prevención secundaria. Evaluar si la inmovilización es necesaria o se puede retirar la tabla es prevención cuaternaria. Asegurar las correas de la camilla es prevención primaria y terciaria para evitar caídas. Y notificar al hospital adecuado es prevención secundaria para evitar retrasos. El uso de escalas estandarizadas como Glasgow, Cincinnati o el SCORE de trauma revisado reduce la subjetividad y el error diagnóstico, contribuyendo a la prevención secundaria y cuaternaria